Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió temas de requisitos para ser candidato en 2 estados de la República, en Colima y en Veracruz. En Veracruz particularmente reviste interés que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja sin efecto una reforma que el año pasado el Congreso de Veracruz aprobó para modificar los requisitos y una persona no nacida en Veracruz pueda ser considerado veracruzano y con ello garantizarle el derecho de ser candidato a la gubernatura de ese estado. Una ley que se llamó en su momento Ley Nale, en alusión, claro, a la secretaria de Energía Rocío Nale, quien no es veracruzana de nacimiento, ella es de Zacatecas, pero ha hecho su vida política y su vida personal y familiar en el estado de Veracruz, ha sido legisladora por ese estado y bueno, pues evidentemente la reforma que se hizo tenía como objetivo facilitarle más a Rocío Nale poder acceder a la gubernatura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no, que tal determinación del Congreso del Estado de Veracruz es inconstitucional. Y con ello, con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos ahí un ejemplo claro de por qué es tan importante tener, digamos, cierta influencia, cierto control, cierto manejo en las decisiones que toma el máximo órgano de justicia en el país. Lo tiene porque justamente aquí se resuelven este tipo de asuntos, este tipo de cosas que derivan al final de cuentas, por ejemplo, en este caso muy concreto de Veracruz, en un tema electoral. Para Rocío Nale no está del todo cerrada la puerta para que sea candidata. Tiene por ahí un resquicio en la ley de Veracruz para que a partir de su tiempo de residencia pueda ella mantener la posibilidad de ser candidata al gobierno de Veracruz ahora en el 2024. Es tiempo en el que además de la elección presidencial, Veracruz es uno de los estados que renuevan gubernatura. Así que ella es un aspirante natural para hacerlo y bueno, pues se le dificulta por lo menos un poco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que resolver también en próximas semanas, meses tal vez, si el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador es constitucional o no. Falta que hoy se cubra el proceso o mañana o en los próximos días, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que se termine de publicar y aprobar correctamente y de manera completa todo el paquete de la reforma. Hay que recordar que quedó incompleto el año pasado y después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues revise las acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas ante ese órgano de justicia. Todo indica que hay suficientes elementos para que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional el plan B de la reforma electoral. Tal situación tendrá como efecto inmediato, más allá de la discusión de si el INE es caro o seguirá siendo caro, etcétera, que lo es, por supuesto que lo es, ya lo hemos dicho aquí, pero más allá de eso, que es el argumento de desgaste que ha llevado el gobierno del presidente López Obrador hacia el órgano electoral, lo que está de fondo en juego, sobre todo para Morena, es el hecho de que hoy, o mejor dicho, el año pasado, que estaba vigente las reglas electorales antes de la reforma del Plan B, aún había una serie de candados y una serie de requisitos para que los candidatos a un cargo de elección pudieran hacer campaña, para que pudieran colgar publicidad, para que tuvieran que diferenciar muy bien entre publicidad de campaña y propaganda gubernamental. Así que esto significa todo un asunto y todo un reto para los candidatos, virtuales candidatos de Morena a las elecciones de 2024, si la Suprema Corte de Justicia, como se espera suceda, defina y decida que las cosas vuelvan a como estaban y entonces el órgano electoral, el INE, tenga nuevamente a su disposición el reglamento, la ley tal como estaba, y corran riesgo pues algunos funcionarios que están en activo y que al hacer campaña, al promover su persona para aparecer mejor posicionados en las encuestas, en fin, lo que sea, cual sea la regla, pues entonces puedan ser sancionados, incluso puedan perder sus candidaturas. Así que ese es el tema en el fondo también de lo que le apura al presidente López Obrador, quien por otro lado sabe que en abril 4 consejeros, 2 de ellos sus principal y archirrecontra enemigos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tienen por ley que dejar el Instituto Nacional Electoral. Pero el presidente ahora machaca y insiste en que ese instituto debe de cambiar, de que deben de llegar a ese instituto personas con
visión y vocación democrática, que sea gente preferentemente del pueblo, que incluso esté dispuesto a estar ahí como consejero electoral sin cobrar un solo peso, así le gusta al presidente. Y bueno, pues esto tiene por supuesto como objetivo que, así como estamos analizando, sabe el presidente que tener ahí cierto control, cierta influencia sobre un órgano que toma decisiones es de vital importancia para sus planes de cara al 2024. Así que, ¿quiénes son esas 4 personas? ¿Cuáles son sus perfiles para ser consejeros electorales? Pues los que al presidente le cuadran. ¿Cuáles son esos perfiles? 90% de honestidad, 10% de experiencia, 100% de lealtad al movimiento de la 4T para lograr entrar en esa bolsita, en esa tómbola que ya organizan por instrucciones del secretario de Gobernación y del presidente los diputados y legisladores de Morena, para que de ahí se saquen 4 nombres que van a ser los 4 consejeros electorales que por mayoría Morena va a imponer a más tardar en abril en el Consejo Electoral. Y a partir de ahí ese INE, que ya sabremos si tendrá que organizar las elecciones de 2024 con el plan B o con la ley como estaba antes, con 4 nuevos consejeros, ese INE es el encargado de llevar a cabo las elecciones de 2024. Vaya asunto no es menor los movimientos que vienen, el momento en el que se dan estos cambios y el ruido que hay alrededor de un proceso que ya se antoja, si bien no se espera sea competido, porque que la oposición pueda ser un rival competitivo frente a Morena. Morena es quien lleva las ventajas casi en todos los procesos de aquí al 2024, pero insisto, aunque no se muestre cerrado, lo que sí está en riesgo es que muchos de esos candidatos pudieran quedarse en el camino por violar a la ley o por cometer algún error o por no presentar un informe de fiscalización, etcétera. Y por otro lado, pues el presidente sabe que el objetivo, además de la presidencia de la República y de las gubernaturas que están en juego, por supuesto que el gran objetivo del presidente López Obrador, ya para cerrar su administración con broche de oro, por supuesto, es el tema de lograr la mayoría legislativa en el 2024. De otra manera, si esto no sucede, quien quede en la presidencia de la República, si por supuesto es alguien muy posiblemente cercano al presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, en ese orden, se hacen cargo de la presidencia de la República, pues tendrán verdaderamente un reto enorme si tienen enfrente, si no una mayoría en contra, sí por lo menos no contar con la mayoría en el Congreso para tomar las decisiones importantes. En fin, por cierto, hablando de decisiones importantes y temas que se van a tener que resolver en lo legal, se empieza a dibujar la posibilidad de que la UNAM cierre finalmente el caso de la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel. Y se empieza a perfilar la posibilidad y la versión de que a partir de las investigaciones que han continuado, la ministra Yasmín Esquivel no habría sido quien se robó o quien plagió la tesis, sino el abogado Edgar Ulises Báez. Por ahí comenzó ya a orientarse la decisión de la UNAM en el sentido pues de que no habrá cancelación del título, no se lo van a retirar, casi se prepara ya pues exculparla o quitarle la culpa de que ella hubiera plagiado la tesis, más bien insistir en que fue el abogado quien conoció el documento que cuando era estudiante la ministra preparó y a partir de ahí habría tomado pues adelantándose a copiarlo y después a presentarlo antes y por ello esta confusión. Insisto, es lo que se ha comenzado a perfilar. Falta que se resuelva. La UNAM lo tiene que resolver y aparentemente esto habría sido la razón por la cual la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México paró las investigaciones, por la la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado mayormente sobre el tema y porque todo parece indicar, insisto, que hay esta presunción de que por ahí van las cosas. En fin, polémico por lo pronto porque independientemente de cuál sea la resolución de la UNAM, queda ya esta duda de que por ser una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han arreglado las cosas, me estoy adelantando un poco a lo que ya también se empieza a comentar, han arreglado las cosas para no perjudicar a la ministra, pero también para que la UNAM no se meta en más problemas por las implicaciones que podría tener el que le retiren el título a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La UNAM ya salió raspada en el tema y no se quieren arriesgar a más. Ya veremos, pero todo indica que ahí viene el anuncio de que siempre que no habría sido ella la que se robó la tesis.
Ya les contaré. Gracias, soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan muy buen día. Ya lo saben, 2:30 de la tarde, de lunes a viernes. Los espero en Claro y Directo MX, aquí en estas redes sociales, en mi página, en Roberto Díaz Guerrero, en el canal de YouTube de Claro y Directo MX, en nuestro portal www.6denoticias.mx. Gracias, hasta pronto.